se perdiera la información. Ahora cada uno de ustedes puede usar una aplicación de la nube, de cualquiera de las que hay, y pueden guardar sus cosas. Pero vamos a ir viendo si realmente a qué le damos prioridad y cuáles son las cosas más importantes que deberíamos de guardar en nuestra vida y que de repente no lo estamos haciendo, y cuáles cosas sí estamos invirtiendo tiempo y empeño y de repente no son la prioridad en cada uno de nosotros. Dice, para que vayamos ahí, que cuando dicen guardar, uno lo relaciona con archivar, pero guardar, según la Real Academia Española, dice que es tener cuidado de algo, es vigilarlo, defenderlo, poner algo donde está seguro. Dice que también es observar o cumplir aquello a lo que se está obligado. Es mantener, es observar o retener, preservar algo del daño que se le puede sobrevenir. Entonces, guardar es proteger algo que yo le doy un valor importante. Entonces guardamos en la informática, guardamos documentos, guardamos fotos, guardamos videos. Ahora con las redes pues se hacen bastantes videos. También nos enseñan a guardar, a ahorrar. Nuestros padres siempre dicen hay que ahorrar o hay que economizar, o también escuchamos bastantes campañas donde dicen que hay que usar racionalmente ciertos recursos. Pero entonces estamos guardando, estamos preservando, o al menos esa es la idea, estamos queriendo mantener, ¿verdad? También con el uso del agua, venimos y a veces en los lugares en los que estamos, no sé si en los demás lugares pasa, pero en Ceiba está pasando bastante, que nos quedamos sin servicio de agua hasta por varios días. Entonces vemos que en nuestra vida cotidiana necesitamos guardar cosas, necesitamos poner en cuidado algunas cosas. Y ese es el concepto básico, ¿verdad? Pero en la Biblia vamos a ver en un versículo que yo tomé como ejemplo, que guardar es una palabra que se dice chamar, del hebreo el 8104, y tiene varias definiciones. Dice que es cercar alrededor, dice que es guardar, generalmente proteger o cuidar, pero también es advertir, aguardar, atesorar, celebrar, centinela. ¿Saben qué es un centinela? Un vigilante, alguien que está cuidando algo valioso. Es conservar, considerar, es cuidado, es cuidar, es cumplir, es custodiar. ¿Cuáles son las cosas que se custodian? Aquellas cosas que tienen un valor bien alto. Dice que es ejercer, encargar, esperar, espiar. Todas estas opciones en una sola palabra nos tiene la Biblia. Dice que es interés, guardar es mostrar interés en algo, es mantener relaciones, mantener un montón de cosas. Dice meditar, mirar, observar. Me llamó la atención que también significa pastor. Dice que es preservar, reservar, seguir, tener, velar, vigilante y vigilar. Entonces, basado en esto, que el versículo que tomé como guía fue, como texto base, el Salmo 119:9, donde dice que con qué podrá el joven guardar su camino, con guardar su palabra. Entonces he titulado esta enseñanza Los Guardianes, pero no los guardianes de la galaxia, ¿verdad? Fíjense que la imagen que había elegido tiene 3 momentos, ¿verdad? En la etapa en la que, porque los representa en las diferentes etapas en las que están. Por ejemplo, cuando se es niño, nuestros padres nos guardan, son nuestros guardianes, son los que nos protegen, son los que nos proveen, son los que se encargan de nosotros, ¿verdad? Pero cuando ya se va creciendo y se está en la adolescencia, ya nuestro radio de acción, por decirlo de esa forma, ya no solo es el hogar, sino que ya es en la escuela, ya son los amigos, ya es el barrio, entonces va creciendo. Pero cuando ya se llega a la juventud y a la mayoría de edad, vamos a ver que hay cosas que nosotros somos los responsables de guardar.
no nuestros padres, no el vecino, sino que yo soy responsable de ir guardando ciertas cosas en mi vida. Entonces vamos a ir viendo, hay un montón de cosas, pero yo elegí 5 para que viéramos el día de hoy, de las cosas que yo como individuo debo de guardar si quiero que me vaya bien. La primera es guardar mi corazón. Entonces vamos a usar Biblias, diferentes versiones, ya que todavía tenemos unos detalles con la presentación. Proverbios 4:23. ¿Alguien la puede leer en la Biblia de las Américas? Otra en la versión NTV, otra en la versión PDT. Dice en la Biblia de las Américas, la voy a leer yo mientras buscan ustedes las demás versiones. Dice, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. No sé si alguno de ustedes sabe qué es diligencia, pero diligencia es la virtud, la capacidad que tenemos de cada uno de nosotros de prestar especial empeño para hacer algo, que es lo contrario de la negligencia, ¿verdad? Que negligencia es cuando yo no le presto importancia a algo. Entonces esta versión dice, con toda diligencia, o sea, con todo cuidado, con todo esmero, podemos reemplazar esa palabra, guarda tu corazón porque de él brotan los manantiales de la vida. La versión NTV dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. No sé si alguien tiene la PDT. Gracias. Y hay otra versión que dice, la BLP dice, vigila atentamente tu interior, pues de él brotan fuentes de vida. Entonces, aquí vemos que cada uno de nosotros es responsable de guardar nuestro corazón. Y aquí pueden surgir un montón de preguntas que no quiero que me las conteste, solo es para que reflexionemos. ¿A quién estamos expresando nuestros sentimientos? ¿A quiénes estamos expresando nuestros sueños? ¿A quiénes estamos expresando nuestras emociones? ¿Nos estamos acercando a las personas correctas? ¿Estamos siendo tal vez víctimas de contarle nuestras cosas y abrirlo nuestro interior a cualquier persona y de repente hemos sido afectados o dañados porque aquella persona no valoró lo que dijimos? Me gusta mucho porque en las diferentes versiones va de lo genérico a lo específico. Y la PDT que leía nuestra hermana Angie dice, ante todo cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Y sabemos que la mayor batalla de todos, no sé si es adolescente, joven, adulto, es en nuestra mente. Y nuestros pensamientos, la mayoría se repiten. ¿Y cuando tenemos pensamientos diferentes? Cuando aprendemos algo nuevo. Y eso generalmente no pasa. ¿Por qué? Porque aunque decimos que no nos gusta la rutina, de cierta forma sí caemos en la rutina. Y vamos haciendo las mismas cosas, o sea, pasamos en el teléfono, nos levantamos y tenemos una rutina para hacer ciertas tareas. Pero, ¿cómo vamos a tener pensamientos diferentes? Lo vamos a tener en la medida que escudriñemos la palabra, en la medida que nos acerquemos a las personas correctas, a las personas que ya tienen experiencia, personas que tienen sabiduría, a personas que realmente tienen algo que nosotros queremos. De repente cada uno, de acuerdo a nuestras personalidades y nuestros temperamentos, tenemos diferentes intereses. Y vaya, por ejemplo, ustedes saben mucho más de tecnología de lo que puedo saber yo. Entonces, cuando yo quiero hacer algo y no sé cómo hacerlo, ¿a quién piensan que me voy a abocar? ¿A alguien mayor o a uno de ustedes? Obviamente a uno de ustedes. Los adolescentes son pilas, tienen una creatividad increíble, entonces cada uno tiene una fortaleza y a veces nosotros tenemos pensamientos negativos, entonces tenemos que buscar a esas personas que vencieron aquello con lo que yo estoy luchando, para que esa persona nos pueda decir o dar una indicación, un consejo mediante la palabra para que pueda cambiar esa situación, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos este tipo de pensamientos no
nos quedamos estáticos y esas cosas nos detienen. Y la juventud es una edad bastante importante, toda esa etapa, para lograr un montón de sueños y un montón de anhelos. Y Dios ha puesto cosas específicas en cada uno de ustedes para lograr, y de repente por esos pensamientos negativos que están en la mente de cada uno, están dejando de alcanzar ese sueño que Dios puso en cada uno de ustedes. Si me acompañan en Jeremías, van a ver en Jeremías 17, del 9 al 10, vamos a ver cómo el mundo nos dice que nos dejemos guiar por nuestro corazón, si miramos series, si miramos alguna novela, alguna película. ¿Cuál es la frase típica? Sigue lo que dice tu corazón. Esa ya es como que está matriculada con un montón de cosas, ¿verdad? Y dice Jeremías 17, 9 y 10, nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Y le hace ahí en interrogante, ¿quién puede comprenderlo? Y el Señor responde, yo el Señor sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Entonces, ¿qué debemos de hacer cuando tenemos esos sentimientos o esos pensamientos que son negativos? Los podemos traer a la presencia del Señor. ¿Y cómo podemos hacer eso? Mediante la oración. De repente hay cosas que no nos atrevemos a contarle a otra persona, y aunque no se las digamos a Dios, obviamente Dios está en todo lugar, en todo momento, y Él sí las sabe, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ministrar nuestra alma y buscar a Dios en esos momentos difíciles, cuando tenemos este tipo de pensamiento. Y David sabía esto. David sabía esto, y en el Salmo 51:10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Entonces, esta palabra de renovar me llama la atención, porque a pesar de que tengamos cierto tiempo de estar en el Evangelio, de servir, siempre necesitamos cosas nuevas y siempre necesitamos ser renovados y que no quedarnos estáticos. Al contrario, si tenemos esa pasión y ese amor para con Dios, que crezca. Si ya venimos y servimos en una área, que lo hagamos de la mejor forma. Si hay áreas en nosotros que todavía no están bien y de repente nuestros líderes, padres, autoridades nos dicen algo, que tomemos el consejo y avancemos, porque eso es lo que realmente nos ayuda a crecer. Y les voy a comentar algo, ninguno de nosotros está exento de equivocarse, ninguno de nosotros está exento de que le digan, puedes mejorar tal cosa. Ustedes ven en la mayoría, hay cierta franquicia que elige el empleado del mes, pero el empleado del mes no es el mismo todos los meses. De repente eligen a uno y hay otras personas que se motivan, ay, yo quiero ser el de este mes. Y también al empleado del mes le dicen qué cosas debe de mejorar. Los que ya están en el área laboral, la mayoría de las empresas usa lo que son evaluaciones. También en los colegios los evalúan. Entonces, si ustedes ven, estamos en constante evaluación con el propósito de crecer y de avanzar. En la versión PDT, en ese mismo salmo, dice, Dios mío, crea en mí un corazón limpio. Una vez más quiero ser fiel en mi espíritu. Y esta versión me llamó bastante la atención, porque cómo reconoce el salmista de que somos infieles y que cometemos errores. Pero lo importante es no cuántas veces me caigo, sino cuántas veces me levanto y busco al Señor. Y el Señor sabe cuando somos sinceros de corazón. Y acuérdense que es buscar y es alejarme. Yo debo de poner de mi parte, o sea, todas las cosas que vamos a estar viendo es mi responsabilidad como individuo guardar. Vivimos y decimos, no, ya no quiero que mis papás me digan tal cosa. Ellos estaban acostumbrados a cuidar cada aspecto de nuestra vida, emocional, económico, educación y todo, pero a la medida que se va creciendo, nosotros vamos a tener deberes y también tenemos derechos. Y muchas veces nos gusta solo hablar de los derechos. No, es que ustedes tienen que darme esto, ustedes tienen que hacer esto. Pero cuando a nosotros nos toca hacer esa otra parte, no nos gusta. Entonces, crecer conlleva bastantes responsabilidades y nos lleva a ir cambiando.
porque tenemos que ir compartiendo. Por ejemplo, les voy a contar algo. En mi caso, yo solo tengo un hermano y por lo tanto no solía ser sociable porque mi hermano se metía a sus cosas y yo me metía a las mías. Pero aquí en la iglesia definitivamente se han restaurado varios conceptos en mi vida a través de la palabra. Por ejemplo, el concepto de la familia, el concepto de los hermanos, de saber que nos disfrutamos, que somos diferentes, pero que hay un respeto y que vamos a pensar diferente, que tenemos cualidades diferentes y que cada uno de nosotros tiene defectos. Pero a medida que va creciendo ese amor nos vamos tolerando. Entonces esas son las cosas que he aprendido acá. Por ejemplo, ven en la versión, siempre en el Salmo 51:10, en la versión TLA, dice: Dios mío, no me dejes tener malos pensamientos, cambia todo mi ser. Entonces, si aquí vemos que el salmista reconoce que es una lucha constante tener malos pensamientos. No es que hoy los tuve y mañana no. De repente hay cosas en nuestra vida que son repetitivas, pero ¿qué tanto espacio yo le doy a los pensamientos? Y cuando estudiaba miraba que todo empieza con emociones. Las emociones en nuestra vida son bastante cortas, pero en la medida que yo voy queriendo replicar esa emoción y le doy cabida, entonces se convierte en un pensamiento. Entonces ya está ahí en mi mente. Y si lo dejo albergar mucho más tiempo, eso va generando sentimientos. Y no todos los pensamientos son buenos, por lo tanto los sentimientos que a veces tenemos están equivocados, a veces son sentimientos de ira, de enojo, de un montón de cosas. Entonces definitivamente necesitamos a diario la ayuda de Dios para combatir este tipo de situaciones. ¿Qué otra cosa debo guardar? Debo guardar mi boca. En Proverbios 13:3 dice: el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Y la versión Dios habla hoy dice: cuidar las palabras es cuidarse uno mismo. El que habla mucho se arruina solo. Y esto me llamaba mucho la atención porque en la adolescencia y en la juventud somos bastante prestos para hablar. ¿Cómo tratamos a nuestros padres? ¿Cómo respondemos ante un llamado de atención? ¿Cómo respondemos ante un maestro? ¿Cómo respondemos ante un jefe? Generalmente de forma impulsiva, generalmente hacemos gestos y nos falta la humildad para aceptar que la persona tiene razón. De repente nos vamos a encontrar todo tipo de comentarios y vamos a, de repente todo lo que hagamos a cierto tipo de persona puede que le parezca malo. Entonces también tengamos la madurez para aceptar el comentario y analizar qué parte de ese comentario tiene razón y qué otra parte no. Pero tenemos que guardar nuestra boca y cuidar mucho lo que decimos. El domingo anterior en casa aprendíamos que debemos de tener gracia al hablar, que debemos de sazonar nuestras palabras. Y para esto también necesitamos que Dios nos ayude definitivamente. Y me gusta mucho el que dice aquí: el que habla mucho se arruina solo. A veces tendemos a ventilar de forma muy apresurada algo, o a veces definitivamente hablamos demasiado y nos terminamos enredando en nuestras propias palabras, y deberíamos de tratar de ser asertivos, o sea, de expresarnos con claridad y decir las cosas de la manera precisa. Nosotras las mujeres nos cuesta un poco, por si no lo habían notado. Hablamos bastante y a veces queremos ser como sutiles y no somos claras, pero estamos conscientes de eso, les comento. Entonces vamos a ir ahí cambiando. También en Salmo 141:3 dice: Señor, pon guarda a mi boca, vigila la puerta de mis labios. Ese mismo versículo en la traducción TLA dice: Dios mío, no me dejes decir ni una sola tontería. Y esta versión es bastante clara, y realmente nosotros cuando estamos molestos debemos de tomarnos un tiempo para reflexionar. ¿Es normal que nos enojemos? Sí. ¿Es normal que de repente querramos desquitarnos físicamente? Sí. ¿Pero debo o no debo hacerlo? No. Entonces, cuando yo estoy molesto, obviamente no voy a decir cosas buenas
obviamente mis expresiones no van a ser las mejores y voy a decir cosas que probablemente la otra persona lo lastimen y no pueda perdonar, y a veces tenemos ese problema de que somos impulsivos y nos vivimos disculpando el que es humilde, porque el que es orgulloso ni dice nada, ¿verdad? Y la otra persona afectada y él ya se le olvidó lo que dijo. Pero sí debemos de pedirle a Dios que nos ayude y que nos dé gracia para expresarnos y sobre todo para tener misericordia. Y fíjense que esto de guardar, en esta semana aprendí un concepto de tener pláticas constructivas. En el trabajo lo mirábamos, entonces decía, pero ¿cuál es la idea? Es construir. Entonces, ¿construir qué es? Yo le doy retroalimentación a alguien y le digo qué cosa está haciendo mal, pero lo voy a hacer de la mejor forma. Voy a reconocer que tiene cosas buenas y voy a reconocer que en esta área le hace falta, y si yo conozco un método o una forma de llegar, se lo puedo hacer saber, pero debo demostrarme empático. Pero ¿qué es lo que pasa? A veces nuestras pláticas no son para construir, sino para destruir. A veces no tenemos ni toda la información, tenemos solo una línea, pero nosotros hicimos 2 páginas de todo lo que… Entonces eso nos daña y no beneficia en absolutamente para nada. Y también otra cosa, cuando hablamos sin que la persona esté ahí, o sea… no estamos construyendo, al contrario, estamos destruyendo. Si hay algo que tenemos que decir, acerquémonos a esa persona en privado y abordemos el tema, y eso sí sería construir. ¿Qué otra cosa debo guardar? Soy responsable de guardar mi camino. ¿Qué significa mi camino? Mi conducta, mi comportamiento, mi forma de actuar. Ya a esta edad no le pueden echar la culpa a sus papás. No, es que me dejaban tal cosa. ¿Por qué? Porque es parte de ir madurando, ir reconociendo que hay cosas en nuestra vida que no estaban bien, que nuestros papás nos lo decían, pero nosotros nos molestábamos, pero vamos al trabajo con esas actitudes, entonces ya los compañeros sí nos dicen, ¿verdad? Lo que tal vez otros no se animaba, y yo, ay, es que le caigo mal, ay, es que me tiene envidia, ay, es que de seguro quiere mi puesto, o nos inventamos un montón de cosas cuando realmente debemos de tomarnos un tiempo y analizar si nuestro comportamiento es correcto. A veces nos comportamos como que estuviéramos solos en un espacio y de repente nos toca compartir con otra persona. Entonces tomemos la consideración en el aseo, en las cosas, si algo no es de una persona de nuestra familia, coloquémoslo donde estaba, si usamos algo, limpiémoslo. Todas esas cosas son normas básicas de convivencia que se aprenden en casa, pero que nos van a ayudar mucho en nuestro diario vivir. Entonces yo debo guardar mi camino, soy responsable de guardar mi camino. Y me gusta Salmos 39:1 y dice, yo dije, guardaré mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca como una mordaza. De repente creo que necesitamos a alguien que nos haga como que alto. Dice, guardaré mi boca como una mordaza mientras el impío está en mi presencia. ¿Qué pasa en este salmo? Que de repente cuando miramos que otra persona prospera y tal vez no es de la forma correcta, nosotros venimos y empezamos a decir un montón de cosas, y aparte de decir, cambiamos nuestro comportamiento, porque de repente sentimos o pensamos que nosotros estamos haciendo las cosas bien y que no tenemos los resultados que la otra persona tiene. Entonces dice, guardaré mi boca como una mordaza mientras el impío esté en mi presencia. Aunque veamos este tipo de cosas, veamos que cada uno de nosotros es un plan específico en las manos de Dios y que hay áreas de nuestra vida que deben de ser formadas. Entonces cada quien tiene su proceso. Usted no sabe qué le pasó a esa persona antes o qué le va a pasar después. Usted está viendo un punto específico o un momento específico de la vida de esta persona y en vez de construir, destruye. Y decimos un montón de cosas que definitivamente no edifican. Entonces tenemos que guardar nuestro camino y esa es nuestra responsabilidad. Debemos de ser guardianes de cada una de estas cosas. ¿Cuál era el primero? Guardar el corazón, guardar nuestra boca, y el tercero, guardar mi camino. Vamos a leer en Salmo 119:9, la versión de las Américas dice,
¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Y la traducción lenguaje actual dice, solo, obedeciendo tu palabra pueden los jóvenes corregir su vida. Y esta palabra me llama la atención y yo sé que a todos nos hace así como que ñañara, corregir. A mí no me gusta que me corrijan, yo no quiero que me digan nada. Todos necesitamos ser corregidos en diferentes áreas. Todos necesitamos aprender porque no lo sabemos todo. O sea, tal vez usted es experto en alguna cosa, pero tiene otras áreas en las que sí necesita ayuda. Entonces, estamos en ese proceso de que se nos vaya corrigiendo y Dios va a usar lo que tengamos alrededor para que eso pase, ya sea aquí en la iglesia, ya sea en el trabajo, ya sea un vecino. De repente usted es impaciente, entonces se va a tocar con un montón de gente que le van a hacer que desarrolle la paciencia, porque la paciencia se desarrolla, no es algo así de que ya voy y como este vaso de agua, esta va a ser mi dosis de paciencia de hoy. No, la paciencia se va desarrollando. Otra cosa que debo guardar, que sería la cuarta, dice, debo guardar su palabra. Y esta parte que nos cuesta, pero cómo nos conviene que cada uno de nosotros lo hagamos. Y en Salmo 119, versículos 56 y 57 dice, esto se ha hecho parte de mí, me gustó mucho esta versión, guardar tus preceptos, o sea que es un estilo de vida, o sea que en la medida que yo voy aprendiendo algo, en esta casa o en la casa donde usted se congrega a través del labio de su pastor o de otro líder que Dios usa, usted lo vaya aplicando, porque sí escuchamos un montón de cosas, pero si yo me pongo a medir qué tanto de lo que yo escucho hago, cada quien sabe más o menos el porcentaje, por qué andaría. No es examen, solo es para que reflexionemos un poco. Y el versículo 57 dice, el Señor es mi porción, he prometido guardar tus palabras. Y me gusta este versículo porque puedo ver ese compromiso que cada uno de nosotros debe de tener a nivel personal. Y a veces invertimos mucho tiempo tratando de escondernos o tratando de aparentar, pero al final estamos estancados, o sea, estamos queriendo engañar no sé a quién porque a Dios no se puede, y de repente vivimos en esa fachada, y acá el salmista dice, esto se ha hecho parte de mí, y para que algo se haga parte de mí, yo debo de irlo practicando, debo de cada día tener el compromiso de accionar en base a lo que voy aprendiendo. Es como los que están ahorita en el colegio, después van a ir a la universidad y hay un periodo de práctica. En algunos es de 3 meses, otros de 4 meses, y los 4 años o 3 años y medio que recibimos de teoría, en estos 3 meses es como la primera probadita de qué yo debo de poner en práctica. Y allí vamos a aprender otras cosas, porque no es lo mismo estar en un salón de clases o estar frente a un computador que tener que lidiar con la personalidad de alguien. Que, por ejemplo, en la clase le enseñan para el proceso tal, hay que hacer paso 1, paso 2, paso 3. Y en la vida real vemos que el paso 1 tarda bastante, el paso 2 tarda otro tiempo. Entonces realmente son procesos, pero tenemos que iniciar y tenemos que ir avanzando porque no fuimos creados para quedarnos en un solo lugar. Yo no creo con el propósito de avanzar, porque si no, qué aburrido sería que estuviéramos siempre en el mismo lado. Y cuando dice guardar su palabra, uno de los textos que hablaban, que ponían en la lectura interrumpida, 2 de Timoteo 3, 16, 17, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, otra vez la palabra corregir, y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado. Ese es el propósito, o sea, yo voy creciendo y me voy incorporando y voy desarrollando aquellas habilidades que Dios me dio, pero cada día que yo vengo a la casa de Dios es una oportunidad de ser capacitada.
y somos capacitados en diferentes áreas, y lo más importante es que lo que se nos enseña acá nos sirve en todas las áreas de nuestra vida. Mateo 7:24 dice: todo aquel que escucha mis palabras y obra en consecuencia puede compararse a una persona sensata que construyó su casa sobre un cimiento de roca viva. Entonces dice escuchar y obrar. Obrar es accionar, o sea, yo debo de escuchar y debo de poner en práctica cada una de las enseñanzas para poder ver los resultados. ¿Qué otra cosa debo de guardar? Debo de guardarme a mí mismo. Debo de guardar todo mi ser interior, espíritu, alma y cuerpo. Y si me acompañan a 1 de Tesalonicenses 5:23, dice: y el mismo Dios de paz los santifique por completo, que todo su ser, tanto espíritu, alma y cuerpo, sea guardado sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la versión TLA dice que el Dios de paz los mantenga completamente dedicados a su servicio, que los conserve sin pecado hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo, para que ni su espíritu, ni su alma, ni el cuerpo de ustedes sean hallados culpables delante del Señor. El primer versículo habla de que seamos guardados, y la otra versión, porque es el mismo versículo, nos da una clave. ¿Cómo podemos ser guardados? En la medida que nos mantenemos activos en el servicio. Dice que el Dios de paz los mantenga completamente dedicados a su servicio. ¿Por qué? Porque también vamos a dar cuenta del tiempo que Dios nos ha dado. Y tenemos que invertirlo, no solo tenemos que aprender a administrar nuestro tiempo. Y claro, hay que dedicarle tiempo al estudio, hay que dedicarle tiempo a la familia, pero a quien también le tenemos que dedicar tiempo y que debería de ser el primer lugar en nuestras vidas, y muchas veces lo tenemos en el último, a Dios. Entonces el hecho de mantenernos dedicados al servicio es una manera de mantenernos y guardar todo nuestro ser, porque estamos en movimiento, porque estamos aprendiendo cosas nuevas, porque estamos siendo expuestos a su palabra, y su palabra tiene el poder de cambiar todo aquello que no está bien en nuestra vida. Ya para ir terminando, en 1 de Juan 3:3 vamos a leer dos versiones. Una es la Dios habla hoy y dice: todo el que tiene una esperanza en Él se purifica a sí mismo. Entonces esa es responsabilidad de cada uno de nosotros. Dice, lo voy a volver a leer: y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo de la misma manera que Jesucristo es puro. Y la versión NTV dice: y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como el Señor es puro. Fíjense que nosotros somos la generación Omega, la última generación, la que tenemos la revelación y la que está mucho más cerca de vivir ese acontecimiento, y a veces nos comportamos como que eso no fuera a pasar. Y me gusta esta versión porque dice: y todos los que tienen esta gran expectativa. Entonces, en la medida que a nivel personal yo tenga esta esperanza, yo tenga esta expectativa, voy a buscar purificarme a mí mismo, y voy a dejar de ver si aquel lo hace, si el otro no lo hace, sino que voy a ver primero yo, y si yo puedo ayudar a otra persona, obviamente lo voy a hacer. Pero a veces invertimos mucho tiempo y enfocándonos en qué hacen los demás, y cuando hacemos eso, ¿saben qué estamos haciendo? Nos detuvimos a ver qué hacen los demás y yo no estoy haciendo nada, porque no estoy edificando, porque no estoy construyendo y porque me estoy quedando atrás. Entonces ven que crecer tiene derechos, pero también tiene responsabilidades, y somos responsables de guardar estas 5 cosas en nuestras vidas. Y hay mucho más en la Biblia, pero me enfoqué en estas, que es guardar mi corazón, guardar mi boca, guardar mi camino, guardar la palabra y guardarme a mí mismo. Entonces, si se ponen sobre sus pies, sé que nos agarró la hora y los hermanos tienen que regresar a sus casas,
Entonces por eso fui un poco a prisa y que cada uno de nosotros reflexione de qué cosas estamos guardando. Estoy más enfocado en guardar lo que dice la informática, el informe, las fotos, o estoy interesada en guardar las cosas que a mí me convienen, las cosas que me interesan, las cosas que me enseña la Biblia que debo de hacer para que me vaya bien, porque eso es lo que Dios quiere, que a cada uno nos vaya bien y que disfrutemos de cada una de las cosas que Él ha dado en el orden y en el tiempo que Dios está establecido. Pongamos este tiempo en las manos de Dios, vamos a orar también de una sola vez para que Dios guarde su salida, así como guardó su entrada a los hermanos que están de visita. Señor, tú eres bueno y tú eres maravilloso, Señor. Te pido que nos ayudes y que veas la vida de cada joven que está en esta casa, Señor, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, trayendo, Señor, esa administración necesaria.